creo que es la primera vez que en el Espacio en Blanco hablamos de este tema, que nos habéis pedido multitud de cartas y multitud de comunicaciones, y para tratarlo tenemos a un antiguo conocido del programa, Antonio Moraga. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo, Sí, hace un tiempo ya. Ha pasado un tiempo, pero me comentabas que aún seguimos unidos por ahí cuando buscas cosas en internet. Efectivamente. Salimos juntos en otros programas del Espacio en Blanco que hemos hecho. Efectivamente. Eres doctor en medicina natural. Medicina natural y también en medicina alternativa. Y ahora es el presidente de la Alianza Española de Reiki, que fue uno de los primeros organizaciones que se hicieron alrededor del Reiki. Efectivamente, aquí en España. ¿Te ha gustado la introducción esa que hablaba un poco de la historia del Reiki? Me ha gustado mucho. Nos tienes que aclarar porque hay bastante lío con el asunto. ¿Qué es eso del Reiki? ¿Es hindú, es tibetano, es japonés? Bueno, básicamente el Reiki, como lo conocemos hoy en día, el Reiki tradicional tiene su origen en Japón. Apareció en esto que contabais en la historia en 1922, fue cuando él en el Monte Kurama recibe esta iniciación espiritual, que es una experiencia que se conoce como Satori en Japón, y es a través de ese momento que él empieza a descubrir los efectos del Reiki, primero en sí mismo y luego en los demás. La tradición es muy antigua porque el Reiki, como decíais muy bien... ¿En 1922 renace o se redescubre? Sí, se redescubre. Ya el Reiki era antiguo, como habéis comentado muy bien, había ya mucha gente en el pasado que lo estaba utilizando, pero la forma actual de Reiki, como Reiki tradicional, lo redescubre Mikao Usui en 1922 en Japón, en el Monte Kurama, que está a 17 kilómetros de la ciudad de Kioto, que es una de las ciudades más bonitas de Japón. Tú llevas viajando como 11 años en Japón para tratar de aprender esta serie de cosas. Efectivamente, empecé a viajar en 1998 por Japón, estuve en los lugares sagrados que tienen mucho que ver con el descubrimiento del Reiki, con Mikao Usui, que fue el descubridor, y a partir de entonces no he dejado de viajar, especialmente cada vez que voy al Monte Kurama a hacer meditaciones. ¿Sí? Y me pongo en contacto con los maestros japoneses, experimento lo que es la meditación Zen, que también la he aprendido allí, y realmente es una experiencia maravillosa. En Japón hay mucho interés por el Reiki, hay interés practicantes. Muchísimos, millones de practicantes de Reiki, y no solamente practicantes, sino también hay hospitales y hay gente que se dedica totalmente, que se gana la vida totalmente con el Reiki desde que se descubrió en 1922. Ya. Atentos a nuestros oyentes esta noche. Aparte de ese concurso que tenemos, vamos a hacer una mínima práctica para ver cómo funciona eso. Tengo una amiga en Argentina, hace mucho tiempo, que el otro día me decía, no sé, me debía notar bajo de energía, seguramente está escuchando. Saludos para la gente que nos escucha desde todas las partes fuera de España y también evidentemente los que nos escuchan aquí. O sea, si quieres te mando un poco de Reiki. ¿Cómo alguien estando en Buenos Aires, 8.000 kilómetros de distancia, puede mandarme energía si estoy aquí? Sí, te pregunto. Esto es uno de los milagros precisamente del Reiki. Antiguamente solo los maestros iluminados podían mandar energía a distancia. Es el caso de Jesús, que conocemos. Hay muchos otros casos en la historia de Buda, por ejemplo, de sanaciones a distancia. Pero cuando Mikao Usui descubre Reiki gracias a dos símbolos en concreto que él descubre, uno se le conoce así como símbolo de la luz o símbolo de la distancia y el otro el símbolo maestro, a través de ello se puede mandar energía a distancia y lo puede hacer cualquiera que esté iniciado en Reiki a partir del segundo nivel. Luego nos lo vas a explicar un poquito más claramente. Aclárame un poco la polémica esa de Japón, India, Tíbet, China. Bueno, hay diferentes escuelas, diferentes caminos. Realmente lo que hay más bien son diferentes sistemas de Reiki. El Reiki tradicional parte de Japón a partir de 1922, se establece seriamente en Japón y desde ahí se exporta por todo el mundo. Comienza por Hawái con una persona que se cura de cáncer allí en Japón y se llama Takata, ella vive en Hawái, de ahí se exporta a Estados Unidos y de Estados Unidos viene a Europa. Eso sería lo que es el Reiki tradicional. Pero luego, por ejemplo, una sobrina de Takata, ella se va al Tíbet y descubre el sistema Usui tibetano, que es una rama solamente del sistema tradicional japonés. Y luego, posteriormente, se descubren otros sistemas. Por ejemplo, tenemos el sistema Karuna, que se descubre en la India, y el sistema Seken Seichin, que se descubre en Egipto. Pero son todos ramales que vienen de la base del tronco principal, que sería el descubrimiento de Usui en Japón.
Ya, estás hablando de 1922, pero el origen anterior, ¿de dónde surgía eso? El origen anterior se pierde en el tiempo. Hay relación al Reiki ya en los textos más antiguos en sánscrito, por ejemplo, en los Vedas, en los Puranas, que son los digamos, textos más antiguos que existen de la humanidad, ya se hace referencia a los símbolos de Reiki, a las capacidades de los poderes de la energía, tanto en sanación como en desarrollo personal y espiritual. Aunque en la tercera parte del programa vamos a ver aplicaciones, me comentabas que uno de tus maestros, son maestros las personas, sí se denominan, Sí, ¿no? efectivamente. Los maestros es el último nivel que hay en Reiki, es la maestría. Tiene 4 niveles, todos los sistemas, y la maestría sería el último nivel. Ya. Uno de tus maestros japoneses fue capaz incluso de curarse un cáncer. Atento con lo que estamos diciendo, que es muy serio. Efectivamente. ¿De Se verdad? llama Fuminori Aoki. Yo con este hombre tengo relaciones muy estrechas desde 1999, que lo conocí, hace ya 10 años, y este hombre se le descubrió un cáncer de garganta. Sus familiares le pidieron que fuera lo normal, que fuera a un hospital, que se le tratara con quimioterapia, y él dijo que siendo un maestro de Reiki tenía que hacer honor a su profesión y a su creencia de que el Reiki tenía poder sobre este tipo de sanación, y lo que hizo es retirarse al campo, una casita de campo, se estuvo dando Reiki durante un mes, haciendo meditación zen, comía comida vegetariana, pero se curó concretamente solamente con técnicas de Reiki en un mes de tiempo. Al mes volvió a Tokio, que es donde él vivía, en Yokohama concretamente, que es uno de los extrarradios de Tokio, y se hizo un tratamiento de chequeo y se comprobó que había desaparecido completamente. Luego yo incluso lo he traído a España en el año 2000, ha venido varias veces y lo he vuelto a ver en Japón y él nunca más le ha vuelto a aparecer el ¿Hay cáncer. pruebas médicas de que fue Hay así? pruebas. Él presentó, de hecho, sus documentos y tiene escrito un libro en japonés donde presenta los documentos de que tenía el cáncer del antes y del después. Pero no es el único caso. Sabemos que Takata Sensei, que fue una norteamericana, bueno, una japonesa nacida en Hawái, en Norteamérica, que también se fue a curar de cáncer en Tokio por un doctor que aplicaba las técnicas de Reiki, que se llamaba Hayashi, y también se curó de cáncer, y fue ella la que introdujo el Reiki precisamente en Occidente, porque ella estaba tan sorprendida con su curación a través de una técnica no violenta como es el Reiki, que ella se quiso introducir en la profesión y luego fue la primera persona que lo trajo a Estados Unidos y a Occidente. Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Yo quiero ser muy cauto con esto que decimos. Yo sé que eres una persona seria, Antonio, pero decir que un sistema como este cura el cáncer, me pone los pelos de punta, sobre todo por las falsas esperanzas que podemos crear a enfermos que estén aquejados de esa dolencia. Realmente, incluso los médicos hoy en día, yo tengo muchos médicos que he formado con Reiki, ellos han descubierto que realmente las curaciones con Reiki son posibles porque muchos de estos médicos que se han formado conmigo en la Alianza están, por ejemplo, en hospitales como el 12 de octubre, hospitales como La Paz. Hay hospitales en toda España, no solamente en toda España, sino prácticamente hoy en día en todo el mundo, donde la gente cuando está en el proceso de quimioterapia bajo cáncer está casi internacionalmente aceptado que el Reiki produce unos beneficios tremendos, especialmente sobre el efecto de la quimioterapia tiene en el cuerpo en el momento que la persona está recibiendo estos procesos. Independientemente de eso, hay gente que se está curando exclusivamente con Reiki, con cáncer, y tenemos multitud de casos de personas, por ejemplo, que se han curado de cáncer de mama, de diferentes tipos de cáncer, exclusivamente tratándose con Reiki antes de pasar a los procesos de quimioterapia. Hay alguna gente que hace las dos cosas al mismo tiempo, recibe Reiki y quimioterapia, o sea, trabaja paralelamente con los dos procesos, pero hay mucha gente que se ha confiado exclusivamente en el Reiki y ha podido sanarse con Reiki. Tenemos constancia de ello. ¿Por qué si produce esas curaciones
no se conoce más, no está aceptado, porque la medicina oficial, por lo menos en Occidente, vamos a hablar de nuestro país, no acepta el Reiki, aunque tú ya has formado médicos, como acabas de decir, ¿no? Bueno, realmente hoy en día está aceptado en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud. Esto fue a través de unos procesos de introducción que nosotros tuvimos con la Alianza en México. Uno de los ministros del gobierno del PRI en su momento determinado se curó unos problemas de huesos. Allí él hizo un esfuerzo muy grande a través del ministro de Sanidad de México y ya lleva más de 10 años en la Organización Mundial de la Salud. Y lo que es más, hay muchas universidades en el mundo, por ejemplo en India, en Sri Lanka, en una serie de países de Oriente, donde el Reiki ya forma parte de las universidades, donde van los médicos alópatas como una técnica más, quiero decir, como una asignatura más de las que reciben el curso, porque se han hecho comprobaciones fidedignas sobre este tipo de casos de curación. Voy a ser crítico, me has dicho India, Sri Lanka, países que Japón. Vale, Japón, vale. Te decir, países que a mí me encantan, pero que bueno, no tienen quizá el peso específico dentro de la sanidad en este momento, como puede ser Alemania, Francia, España, no sé. Aquí no ha llegado todavía. Bueno, discúlpame, quizá sea por falta de cultura de los médicos o por intereses de que no quieren que entre ese tipo de cosas, porque a lo mejor es una panacea, un milagro. Bueno, en realidad los médicos, sobre todo los médicos más jóvenes, aunque yo tengo un médico, por ejemplo, de más de 70 años, que está trabajando en un hospital de Madrid, que es maestro de Reiki, y él lo utiliza en sus casos particulares, en su clínica personal y demás. Hay ya muchos médicos que realmente están trabajando con Reiki y tienen una confianza plena por experiencia personal. Entonces, dentro de que no está oficialmente aceptado como profesión, digamos, en Europa o en otros países, salvo el caso de Inglaterra, donde sabemos que la gente que trabaja con Reiki, pues lo mismo que cualquier otra profesión, está reconocido oficialmente. Antes de pasar a la segunda parte del programa, ¿no será un invento más de la nueva era de que todo es muy facilito y que te mando así y de repente te curas? No, realmente el trabajo con Reiki es muy serio, la formación es muy seria. Por ejemplo, volverse un maestro en Japón se tarda en 16 años, mucho más de lo que se tarda en conseguir la carrera médica, por ejemplo, en cualquier universidad. Yo me llevé la sorpresa cuando quise ir a Japón de que tenía un rechazo frontal. Luego me di cuenta que uno de los aspectos era ser occidental y el otro la cantidad de años que había que llevar con Reiki. Yo les dije que llevaba 16 años ya trabajando con Reiki y todavía les parecía pocos, porque para ellos la formación occidental todavía era muy pobre. Y tuve que luchar mucho para entrar en Japón y ser aceptado. De hecho, fui el primer europeo que he sido aceptado por una de estas escuelas y realmente te puedo decir que son muy serias. Y el trabajo, o sea, recibir una iniciación en Reiki es un proceso corto. Ahora, la formación como maestro de Reiki es un proceso de toda una vida, porque ellos no aceptan maestros que no hayan alcanzado el estado de Satori. Entonces, en los tiempos de Usui, por ejemplo, nadie podía ser un Shihan, un maestro, a no ser que hubiera tenido Satori previamente. Esto a veces es un proceso de toda una vida. Pueden pasar 40 años y uno no lo ha conseguido. Entonces, no es tan fácil como parece convertirse en un maestro de Reiki en las escuelas tradicionales japonesas. Aquí en Occidente es mucho más simple. Ya. Vamos a hacer una mínima práctica, porque yo no acabo de ver. Luego lo hacemos casi al final de esta hora, lo hacemos, o sea que atentos. Y si queréis preguntar algo, pidiendo disculpas porque no podemos atender todas las llamadas que tenemos, 900-137-137 es nuestro teléfono, y si queréis para participar también, 12-27, 1-27 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este tema que esta noche hemos elegido, esa extraña energía que sirve para curar. El Reiki trata del manejo y envío de la energía para la curación de la mente, el cuerpo y las emociones. El fenómeno Reiki es una forma de sanación y apoyo para cambiar las conductas y actitudes indeseables. Produce resultados tan asombrosos que se ha introducido amplia y rápidamente en la parte occidental de nuestro planeta. Los desequilibrios energéticos internos causan la pérdida de la salud en sus aspectos físico, mental y emocional.
El Reiki forma parte de las técnicas que usan la energía para curar. Es una de las técnicas más sencillas y eficaces. Con el empleo del Reiki, las condiciones negativas se convierten en positivas. Reiki es un concepto formado por dos vocablos japoneses, Rei y Ki, que se refieren a dos formas de energía que son fundamentales. Rei significa energía del universo. Todos los seres estamos conectados a esta forma de energía. Cuando fluye libremente a través de nosotros, produce salud y bienestar. Ki es la otra raíz de la palabra Reiki. Ki es la energía vital que circula dentro del organismo de los seres vivos. Esta energía y la calidad de la misma difiere de un ser a otro. La acupuntura china, que tiene más de 5.000 años, denomina Qi a la energía vital que circula por el organismo. La acupuntura japonesa, con 3.000 años de antigüedad, la llama Ki, y el hinduismo la denomina Prana. Todos los seres vivos tenemos Ki. El Ki requerido por una víscera o un órgano depende de la estructura y densidad de este. Si el Ki deja de circular totalmente en un organismo vivo, la vida se interrumpe. Estas son algunas nociones básicas de esta misteriosa y mágica forma de curar. Nuestro invitado nos revela algo más de ella. ¿Te gusta la introducción o sentías? Muy bueno. ¿Estás de acuerdo con muy lo que interesante, totalmente. Hay dos tipos de energía, por lo menos en el vocablo, Rei y Ki, y es así como decíamos. Efectivamente. ¿Rei es la que está en el universo? Sí, el Rei está en todas partes, nos rodea, nos penetra, forma parte de toda la existencia y no hay nada que esté exento de la energía universal, que lo llaman los japoneses Rei. El Ki es la parte de la energía vital, que muy bien decís, que es más física, digamos, forma parte del cuerpo etérico, segundo cuerpo, el cuerpo energético más cercano a nosotros. Y esto es lo que conforma lo que es el Reiki, los dos tipos de energía. La más sutil, que existe en todas las cosas, y el Ki, que es una forma, digamos, un poco más burda de energía, que existe en todos los seres y en los animales. Ese Ki o ese tipo de energía sería el prana, como dicen los hindúes, o el chi. Efectivamente. Bien. ¿En qué momento esa energía entra dentro del ser humano? ¿En el momento del nacimiento? ¿Eso es lo que le da vida? ¿Lo que le insufla? En realidad esta energía, como decíamos, existe en todos los seres y en todas las cosas en la forma de Reiki. Lo único que ocurre, aunque todos los seres humanos tienen este tipo de energía, solamente a través de iniciaciones se abre un proceso a través de la cual podemos utilizarla para sanar. Pero realmente existe en todas las personas, incluso desde el momento del nacimiento. Es más bien una apertura lo que ocurre con las iniciaciones, pero el proceso está ahí desde el momento mismo que aparece la vida. Ya. Y cuando uno está enfermo, ¿se debilita ese campo energético, esa energía que tenemos? ¿O? Básicamente tenemos 7 chakras, que son 7 centros de energía que están en el cuerpo etérico, el segundo de los cuerpos. Hay una relación entre estos centros de energía y el cuerpo físico a través de unos canales que se llaman nadis, son unos canales muy finos, 72.000 en total, y cuando uno de estos centros energéticos se bloquea, tiene mucha relación con el sistema glandular y automáticamente un bloqueo puede hacer que en un momento determinado una glándula no funcione y automáticamente haya problemas en el cuerpo físico. Esos puntos que has dicho, ¿cuántos has dicho? 72.000 hay canales llamados nadis que son como pequeñas venitas de energía que están entre el etérico y el físico. ¿Ahí es donde se ponen las agujas de acupuntura? Efectivamente, se ponen ahí un montón de centros que están en el cuerpo, en total más de 70 principales, pero los nadis son como estas venitas muy finas que son inmensas por todas partes, que entran desde la parte energética digamos de la parte del chi a la parte física, y cuando se bloquean los centros principales, que son los chakras, entonces el Reiki lo que hace es desbloquearlos. Con el flujo normal de la energía se recupera la persona. Ya. La enfermedad sería eso, una bajada de esa energía. ¿Cómo se adquiere esa energía? ¿La tenemos siempre o es a través de los alimentos, a través de la respiración? ¿Hay formas de incrementar ese
ese ki? Por supuesto. Una de las formas son las iniciaciones. En Japón lo llaman Reiyu. Una iniciación tiene un valor energético altísimo. De hecho, los japoneses se dan Reiyu, los que son maestros de Reiki, al menos una vez a la semana. Y algunos de ellos, algunos de los maestros que yo tengo, han superado los 140 años de edad. Pero si los ves, 140 años. Y sin embargo, si los ves, pues te parece que tienen a lo mejor 80 años o algo similar. El estado de salud es muy bueno. Entonces tiene un valor energético muy importante las iniciaciones, pero también redunda mucho sobre la salud y redunda mucho sobre la vitalidad de la persona, en el sentido de que la persona vive más y mejor. Ya, pero para la gente que no puede ir a Japón o no puede hacer esas iniciaciones, esa energía se capta, vuelvo a insistir en la pregunta, a través de la alimentación, me refiero... No, la energía básicamente está en el universo, y cuando se abre a través de una iniciación el chakra coronario principalmente, esta energía la podemos recibir de forma permanente y canalizarla. Pero se necesita un proceso de iniciaciones realmente para recibir el Reiki, porque el Ki lo tenemos todos. El Ki o el Chi es independiente del Reiki y lo tiene todo el mundo y no necesita ningún proceso, ningún aprendizaje. Sí lo cogemos del prana, básicamente, también lo cogemos de los alimentos, de otras fuentes, pero el Reiki es un proceso distinto. Necesita una iniciación para que la persona pueda canalizarlo. Ya. Voy con algunas preguntas. Hay una persona que nos llamaba que dice que tiene un problema, está quedándose ciega, si el Reiki le podría ayudar. Efectivamente. Hemos comprobado, por ejemplo, hay una técnica en Reiki que se llama la cirugía astral. Hemos visto que donde quiera que hay una enfermedad aparece lo que se llama hibiki. Por ejemplo, en este caso probablemente la persona lo tendría en los ojos. El hibiki es un tipo de energía que lo llamamos energía negativa en castellano. Entonces, una energía más oscura, más densa, se vuelve sólida. Es como si el agua la volviéramos hielo, y cuando se condensa en ciertas zonas crea las enfermedades. Entonces, a través del Reiki se puede retirar esa energía negativa y hacer que los procesos normales entren en funcionamiento de nuevo, que la energía fluye de la forma natural, y de esa forma se pueden curar. Por ejemplo, en mi caso, en la clínica que yo tengo, pues he tratado muchos casos de miopía, mejorándolos a través de esta técnica que se llama la cirugía astral, que es una técnica más de Reiki. Dos y 36, 1:36 en las Islas Canarias. Insistimos en nuestro teléfono 900-137-137. Os pedimos un poquito de paciencia, pero si queréis preguntar, yo no sé si pedirte ya que hagamos ese ejercicio, porque yo no acabo de ver cómo funciona esa energía. ¿Te parece? Me parece muy bien. Con esta misma música te sirve. Perfecto. Lo que tú quieras. Tendríamos que dar unas pequeñas instrucciones a los oyentes que quieran recibir esta energía. Lo escuchamos. Y luego ya nos podríamos meter en el proceso en sí mismo. Básicamente el Reiki en Japón está muy relacionado con la meditación, concretamente con la meditación Zen, y básicamente Usui Sensei, que fue el descubridor de Reiki, a través de hacer unas prácticas de meditación Zen en un monasterio en Japón, después de varios años se retiró, hizo unos ayunos, y gracias a eso pues él consiguió el Satori, la iluminación. Entonces, en el Reiki japonés, a diferencia de otro tipo de técnicas, es importante mantener la mente para ser receptivo lo más en silencio posible. Entonces, lo primero que voy a dar a los oyentes es una técnica muy simple. Se llama meditación Anapanasati. La puede hacer cualquier persona que nunca haya hecho meditación, y para ser receptivo a la energía ayuda mucho esto. Y luego desde aquí pues yo voy a mandar energía a distancia para todas las personas que lo estén oyendo. Déjame decir una cosa, hay mucha gente que nos escucha, camioneros y gente que está por ahí circulando, que parar el camión o el vehículo, claro, si queréis, y hacéis la práctica, no lo hagáis conduciendo, no sea que vayáis a... Claro, esta técnica sí se pide que uno esté en silencio, que uno esté relajado, que uno esté quieto, y que haga los mínimos movimientos posibles del cuerpo físicamente. Entonces, una vez que está en una postura cómoda, en una postura relajada... Ponemos un poquito de musiquita para que se vayan poniendo y nos preparamos a hacer esa práctica. Vale, cuando quieras. Esta técnica, que se conoce como Anapanasati, es muy simple. Simplemente podéis comenzar relajando los músculos, empezando por la cabeza, relajando, imaginar que una luz blanca entra por la cabeza y va recorriendo todo el cuerpo,
desde la cabeza, bajando por el cuello, por los hombros, el pecho, el estómago, las extremidades. Y luego simplemente observamos el aliento entrando y saliendo del cuerpo de forma natural, sin hacer ningún cambio en la respiración, pero focalizamos la atención en el aliento. Con cada inhalación que tomamos contamos 1, al exhalar contamos 2, volvemos a inhalar contando 3 y así sucesivamente hasta llegar hasta 100, procurando que ningún pensamiento entre una respiración y otra, entre la inhalación y la exhalación. Simplemente observamos de forma natural este proceso y vamos contando. Al inhalar contamos 1, exhalamos, contamos 2, inhalamos, contamos 3 y seguimos haciendo esto, y de esta forma vamos a coger una buena receptividad para recibir esta energía a distancia las personas que lo deseen. Así hasta llegar hasta 100. Y simplemente ocupar la mente en este proceso mientras comenzamos a mandar la energía a distancia. En este momento estás mandando la energía. La energía fluye por sí sola. Una vez se pone un símbolo, se conoce como el símbolo maestro. He visto que has hecho ahí un símbolo, Exactamente. Estos símbolos se llaman kanjis. Los kanjis son una forma de lenguaje japonés, de lenguaje sagrado. Hay 4 que descubrió Usui Sensei. Este es el símbolo principal, el símbolo maestro, es el más poderoso del sistema y es válido para mandar energía incluso a millones de personas al mismo tiempo. Entonces todas las personas que están conectadas, mientras no se ponga un contrasímbolo para cerrar el proceso, están recibiendo la energía. Luego hay que cerrar Luego hay que cerrar el proceso cuando acabamos de enviar, poniendo otro símbolo y haciendo con la intención una petición a la energía que pare el proceso. Pero ahora mismo yo lo que sentí después de poner el símbolo, empieza a entrar la energía a través del chakra coronario, sale muy fuerte a través de las manos y se expande en todas las direcciones. Entonces, este es el proceso natural. Se pone una intención de lo que queremos y la intención que he puesto en este caso es que todas las personas que estén conectadas, que estén haciendo la meditación en este momento, puedan recibir esta energía y beneficiarse en lo que más lo necesiten. Entonces se pone una intención básica, como no sabemos qué tipo de problemas tienen las personas, decimos lo que más necesiten. No sé si quieres cerrarlo o seguimos estando, no sé. Podemos, si quieres cerrarlo, en realidad con el símbolo maestro, 3 minutos de flujo de energía, pues es casi la mitad de un tratamiento completo, es muy rápido. Te dejo ahí un minuto más.
He visto que has vuelto a hacer otro símbolo, con eso lo has cerrado. Efectivamente, el símbolo del poder puede cerrar estos procesos. Es un símbolo que se recibe en el segundo nivel de Reiki, que tiene 4 niveles, y con esto se cierra el proceso. Lo que yo he notado especialmente es que había mucha demanda, se nota petición de energía cuando la energía fluye más fuerte. En un momento determinado la notaba en la cabeza y en el pecho y en las manos, y luego al final me llegaba hasta la planta de los pies. O sea, ha dado suficiente tiempo como para que el tirón de la energía de las personas que estaban recibiendo fuera lo suficientemente fuerte. Evidentemente esto no es excesivamente serio, es una práctica, además en la radio el tiempo, no podemos estar demasiado tiempo en silencio o con música, pero ha sido curioso porque ¿cómo lo han podido sentir? Te digo yo lo que me ha llegado, como una oleada de calorcito así. Básicamente es muy sutil, es una oleada que se puede sentir, por ejemplo, calor, se puede sentir un flujo más profundo, suave de la energía, se puede sentir como un estado de paz, de serenidad, si el proceso se hace lo suficientemente largo, y luego en un momento determinado se puede llegar a sentir plenitud, incluso amor impersonal. Se abre el chakra del corazón y muchas personas recibiendo Reiki expresan que han sentido un amor sin motivos, por ejemplo. Esto es totalmente lo que es la sanación, llevarnos a un estado del ser donde, digamos, se ponen en armonía todos los 7 cuerpos que tenemos. 2:45, 1:45 las Islas Canarias. Esto que puede ser muy criticable, que puede ser utilizado por mangantes y por gente de mal vivir, es algo muy serio que se está utilizando, valga la redundancia, con muy buenos resultados, ¿no? Como estáis contando. Totalmente. Yo, por ejemplo, tengo un familiar ahora mismo en el hospital y cuando no puedo ir, pues le mando casi todos los días energía a distancia. Está teniendo una operación, de hecho, el 12 de octubre. Y ya digo, es tan efectiva la energía en contacto, apoyando las manos sobre el individuo, que mandando la distancia no importa si es otro lugar en Madrid o cualquier otro lugar del mundo. El efecto sería el mismo. Vamos, si quieres, a dar un pasito más para ver la tercera parte que tenemos preparada ahí de esta extraña historia que estamos contando hoy, el Reiki. El Reiki sirve para múltiples aplicaciones, pero a su vez tiene un solo uso. Te ayuda a estar en armonía contigo mismo y en tu entorno, por lo cual si estás en armonía no sufres de estrés, no padeces enfermedades y no tienes problemas con tus relaciones. Lo importante del Reiki es que es una herramienta, no es una filosofía ni una manera de pensar ni tampoco una religión, es simplemente la posibilidad de canalizar la energía en su estado más puro y armonioso hacia ti o hacia otros. Al ser una herramienta, se puede usar en múltiples situaciones y ocasiones, haciéndola muy práctica, ya que no requiere un estado alterado de conciencia ni una concentración especial. En términos prácticos, Reiki sirve para una multitud de enfermedades y estados de ánimo. He aquí unos ejemplos. El Reiki sirve para aliviar dolores de artritis, reuma, artrosis, dolores de espalda y lumbares, dolores menstruales, migraña y dolores de cabeza. El Reiki acelera el proceso de cicatrización, sirve para soldar lesiones óseas, para reducir la inflamación en esguinces y para sanar músculos desgarrados. Ayuda al cuerpo a aumentar su capacidad para luchar contra enfermedades virales, reforzando su sistema inmunológico. Hay mejoras documentadas en personas seropositivas, por ejemplo. Alivia la otitis, la gastroenteritis y también las infecciones de la piel. Reiki sirve para equilibrar energéticamente y espiritualmente a las personas. Como resultado, las enfermedades mentales pueden desaparecer cuando la persona se encuentra en un estado de equilibrio y felicidad. En resumen,
El Reiki, más que tratar enfermedades específicas, consigue un equilibrio completo a través de la energía universal. De esta forma, el mismo paciente toma las riendas de su propia sanación. Más apuntes del Reiki, pero nuestro invitado tiene mucho más que contarnos. Parece curioso que funcione así. Volvías a sentir mientras escuchaba la introducción, ¿no? Sirve para todo eso y para más. Para muchísimo más, porque realmente con el Reiki vamos buscando también la paz mental de los individuos, el sentir un estado de plenitud interior y encontrar la felicidad, como también estabais comentando. ¿Sirve para tanto enfermedades físicas como psíquicas? Psíquicas, problemas emocionales, problemas mentales, la depresión, todo este tipo de problemas. El Reiki es fantástico para trabajar con ellos porque es una terapia holística. Holística quiere decir que trabaja todos los aspectos del ser humano. El cuerpo, las emociones, la mente, el plano del alma, realmente engloba todo el ser humano. Ya. ¿Influye, Antonio, que uno crea, es decir, que tú me estés haciendo energía a mí, haciendo Reiki, y yo crea en ello? ¿Influye la autosugestión o no tiene nada que ver eso? No influye para nada. De hecho, hay muchos pacientes que vienen recomendados por terceras personas que te dicen que no creen en Reiki y el efecto es exactamente igual. No hay una creencia que va a mejorar el efecto. Ya. Preguntas de nuestros oyentes. Un hombre dice que tiene a su hijo con un problema en el cerebro que afecta su movilidad. ¿Si le ayudaría el Reiki? Sí, el Reiki mejora todos los procesos, como decía, no solamente físicos, sino mentales y emocionales, no solamente el problema físico que pudiera tener, sino también las consecuencias de ello, y también trabaja con las raíces del problema, resolviéndolas. Dame una explicación, es decir, ¿cómo puede, si uno tiene, por ejemplo, el caso que nos contaba, o que se esté quedando ciego, esa energía qué pasa? Normalmente lo que ha ocurrido en la mayoría de los casos, y esto es lo que yo he aprendido en Japón, es que este tipo de bloques de energía negativa que se llama hibiki, se concentran en ciertas partes del cuerpo. De hecho, han pasado a través del campo áurico, han roto una capa del campo áurico que es el etérico, han pasado al cuerpo físico, han creado un bloque muy fuerte que impide circular la energía y se ha vuelto luego un problema físico. Entonces lo que hay que hacer es quitar esa energía negativa, hacer que la energía fluya por los canales correctos de nuevo y de esta manera se produce la sanación. Más preguntas que nos hacen. ¿Para la depresión ayuda? Es perfecto para la depresión. Hemos visto que personas en 3 o 4 días de tratamiento se les quita totalmente los procesos depresivos. ¿Sí? Totalmente. Yo tengo cientos de casos que pueden constatar esto. ¿Menopausia? ¿Para la menopausia? Para la menopausia, para todos los problemas menstruales, todo este tipo de cosas. Va muy bien. Y preguntan también que, aunque no tengamos ningún tipo de enfermedad, si el Reiki puede ayudarnos y si uno a sí mismo se puede dar Reiki o hacer Reiki. Efectivamente, tiene el aspecto del autotratamiento y hay muchas personas que vienen, de hecho la mayoría que vienen simplemente es mucha gente que tiene estrés, por ejemplo, por el trabajo y te vienen una vez cada 10 días, cada 15 días, simplemente para estar en un estado mental, emocional, altamente energético y dar lo mejor de ellos mismos, no porque tengan ningún tipo de enfermedad. ¿Y qué hacen? ¿Se sientan, cierran los ojos? Simplemente se tumban en una camilla y la persona recibe energía, primero empezando por el terapeuta, empezando por la cabeza, luego sigue por el tronco. ¿Le va tocando? Le va tocando en diferentes partes. La cabeza es la parte que más tiempo lleva y el tándem, que es la zona del ombligo, es la otra parte que más tiempo se lleva en los tratamientos, pero básicamente se tocan unas 22 posiciones de base. Se van poniendo las manos. Se van poniendo las manos punto a punto, empezando normalmente por la corona, se sigue por los parietales, los temporales, los ojos, la garganta, el tronco y se va bajando hasta la planta de los pies inclusive. Ya. Y decías que no influye para nada la autosugestión, es decir, aunque no creas... Para nada, en absoluto. Tenemos el caso, por ejemplo, que lo demuestra del tema del tratamiento de animales con fracturas y ¿Se demás. hace también con animales? Sí, hay gente que se dedica, tiene clínicas exclusivamente con Reiki para tratar animales. ¿Sí? Es súper popular en Inglaterra y hay gente que vive exclusivamente de esto, de sanar animales con Reiki. Y es fantástico porque el animal que no tiene ningún tipo de creencia se cura más rápido que el ser humano, está más que comprobado. Incluso los huesos. Los huesos se sueldan fantásticamente con Reiki, va muy bien.
Mira qué cara pone nuestro técnico, Paco Bermúdez, nuestro compañero. Yo también pongo casi esa misma cara. Sí. Fíjate que yo creo en estas cosas y que sé que la energía funciona. ¿Os convertís, los maestros de Reiki y las personas, todo el mundo puede mandar energía o hace falta hacer esa iniciación para que se abra? Para poder mandar energía o para canalizarla se necesita una iniciación. El Reiki funciona a través de procesos de iniciaciones y esto lo hace diferente a otro tipo de técnicas. Solamente el poder latente del Reiki que está en todos los seres humanos se despierta a través de las iniciaciones. Ya. Y entonces cuanto más potente seas como persona, más energía puedes, porque te conviertes en una especie de, no sé, de transmisor. Sí, en realidad uno desaparece en su mente, en su ego, a través de una serie de técnicas, uno se queda en silencio, crea un vacío y digamos que esa energía espiritual que es el Reiki, que es Dios lo absoluto, pasa a ocupar el lugar del terapeuta y es la energía la que cura, no el terapeuta. El terapeuta tiene que entrar en silencio y tiene que crear un vacío. Y ese vacío es ocupado por la energía universal. Ya. Es decir, que el terapeuta es eso, un instrumento. Es un canal, es un instrumento y realmente no es el terapeuta el que cura, sino la propia energía. Ya. ¿Los casos que más te han llamado a ti la atención en la experiencia que ya tienes? Pues casos de todos los estilos, casos por ejemplo de cáncer que hemos resuelto, nos hemos reunido varios maestros ante casos terminales, le hemos dado un tratamiento, por ejemplo, 10 minutos entre 10, 12 maestros y hemos llegado a tener la experiencia de desdoblar a la persona al astral en esos 12 minutos que recibía Reiki. No solamente se ha curado, porque cuando ha vuelto la persona a hacerse un chequeo ya estaba curado, sino que las personas te dicen que han tenido experiencias espirituales que no olvidarán en la vida. De verdad que cuesta creerlo increíblemente, ¿eh? ¿Cuánto tiempo son las sesiones? Las sesiones normalmente duran entre 45 y 60 minutos dependiendo del tipo de patologías o de problemas. Y siempre haces ese signo, es decir, abres. Los símbolos hacen que el proceso sea más rápido y sea más potente. Ahora, llega un momento donde el maestro alcanza un estado que se conoce como Satori y desde ese estado no es necesario los símbolos. Llega un momento que se quedan atrás. Son una herramienta, como una muleta, que en un momento determinado no necesitamos, pero se utilizan durante muchos años en la práctica. Ya. Cuando vas a Japón, tus maestros... Los maestros que yo tengo curan con técnicas que aquí sí parecerían ya muy extrañas. Por ejemplo, sí, ya nos parece extraño. A mí, fíjate que llevo en esto, ya me parece extraño esto. Esto quizás os va a parecer un poco más, pero yo, por ejemplo, he sido curado con una técnica con el aliento. De un problema de un riñón. El maestro este que os comentaba, que se curó él mismo del cáncer, soplándome en el riñón derecho durante menos de 30 segundos, produjo un efecto de curación instantánea en el riñón derecho, que tenía yo un pequeño problema. Entonces, puede ser con el aliento y con la mirada. Si no te conociera, diría que... Pero bueno, sé que el Reiki es una cosa seria. Vamos a tener que investigar mucho más en ello. Claro. Antonio, muchas gracias. Si hay gente que se quiera poner en contacto contigo, quiera aprender, quiera... Sí. ¿Dónde se puede poner para la gente que quiera recibir tratamiento, para la gente que quiera introducirse en Reiki y aprender la técnica, el teléfono es 91 766 0423. Esto es la Alianza Española de Reiki, o la web www.alianzadereiki.eu de Europa. EU. Te digo que ha sido un placer. Espero que vengas al programa más veces, sobre todo a hablar de viajes astrales, que es un tema que nos siguen pidiendo. ¿Sigues realizando viajes astrales? Sí, sigo realizando viajes astrales y sigo haciendo cursos, sobre todo, para formar a gente que está interesada en el tema. Ya. Tenemos que hablar de ello. ¿Te curó? Desde luego. ¿Te curó tu maestro? Me curó en menos de 30 segundos. De hecho, yo pensé que me había hecho otra cosa. Había 2 personas de España conmigo que lo estaban viendo y yo pensaba que me había hecho algo distinto porque el impacto fue de mucho calor en el riñón. Yo me levanté e incluso un poco enfadado porque me había quemado realmente y me dijo, no, tranquilo porque solamente te ha soplado. Y él me dijo, mira a ver si te vuelve a doler. No me volvió a doler en toda la estancia de Japón y posteriormente. Qué curioso. Gracias, ha sido un placer. Te veo prontito, Antonio.